Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí en un nuevo episodio de Cazadores de Historias. Este jueves vamos a ver de qué nos va a hablar Pablo. Le toca a él traernos las historias, entonces vamos a ver con qué nos sorprende y pues vamos a saludarlo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Bueno, hoy les traigo un episodio, creo que sí te va a gustar. A mí me gustó mucho enterarme de esta nota. Creo que sea muy desconocida ni para ti ni para mucha gente, pero sí a lo mejor no la relacionarían con lo que se va a hablar, ni mucho menos con que es un tema actual también, hoy por hoy, ¿no? Bueno, sin más preámbulo ni nada, te voy a hacer una pregunta y Ok. a ver, y de ahí nos vamos, ¿va? ¿Viene? Obviamente has escuchado la parte de una canción donde dice que de la noche que la música falleció, Sí me suena, sí. en American Pie, Ajá. ¿ok? Pero tú sabes o has escuchado hablar de la noche que el disco falleció. No, para El nada. género como disco, ¿no? Ok, no. Ok. Bueno, un poquito de preámbulo antes de entrar. Fíjate que eh, para quienes no conocemos la historia o para quienes tendemos a olvidar, se es muy cíclica si lo quieres ver así, ¿no? Vámonos con los años más recientes. En los 60, después de una revolución de pensamiento, de sexo, de el feminismo y demás, entramos a los 70s, una época pues, un poquito más cínica, si lo quieres ver así, más, no quisiera decir tirada al ocio, pero sí empezamos a abusar un poco más de sustancias, que desde los 60s yo creo que se empezó a abusar, pero en los Ajá. 70s creo que se ¿Se eh, agudizó? exactamente, gracias. Y después entramos en una época de los 80s conservadora. El miedo a una gran enfermedad tuvo esos años en el cuestión del SIDA. Y posteriormente entramos a los 90s, que fue también una época, bueno, a lo mejor porque a nosotros nos tocó vivirla de primera mano, no la vemos tampoco tan conservadora, pero creo que fue un poquito más liberal. Y entramos otra vez a un periodo actual, donde por donde voltees a ver, está ganando cada vez más terreno la ultraderecha, Ujú. que es aquellos que están más ligados con el conservadurismo. Y ahorita está muy de moda el género woke, que ya lo usan para todo, sin conocer al 100% el significado ni nada. Pero fíjate que hubo una noche, se acaba de celebrar hace 45 años, el 24 de julio pasado, Ok. en 1979, un partido de béisbol en Chicago entre las Medias Blancas y Detroit. No sé si vas ahí por ahí haciendo memoria, ¿no? Estoy tratando de hilar las ideas, pero como que todavía no ubico bien. Ok, bueno, vamos a empezar un poco con la historia, ¿no? Para empezar, me gustaría comenzar con
qué es el género disco, cómo surgió y por qué para muchos el término de que después se fue desarrollando en otros géneros que lo vamos a mencionar posteriormente, tiene muchas connotaciones racistas, homofóbicas y de género, ¿no? El género nació a finales de los 60, principios de los 70. Surgió en los clubs underground, si lo quieres ver así, de Nueva York y de Filadelfia. Principalmente eran frecuentados por la población negra, por homosexuales y por aquellos de contracultura que querían rebelarse y pasarla bien, al final de cuentas, ¿no? Porque estamos hablando de una época que casi ya no se ve ahora, ¿verdad? Donde las minorías son marginadas, Ujú. perseguidas, y pues bueno, no es algo que nosotros podamos tocar ahorita, ¿no? Tanto, obviamente, estoy siendo sarcástico, pero en los clubs de Nueva York empezó a surgir ese género que posteriormente migró a la radio y hizo en un género muy, 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 muy popular. Tan es así que hubo dos grandes películas de la época Ok. que hablaban sobre esto y fueron un parteaguas en la música disco y en el género del cine tal vez musical que están haciendo Noche de Sábado, Ujú. Saturday Saturday Fever Night Night, Fever. Ajá. exactamente. Y la otra también es de John Travolta, se me fue el nombre de la otra, pero vaya, llegaron a posicionar el disco como el género número uno, ¿no? En Ok. ese entonces en los Estados Unidos. Surgió un evento que fue conocido, o que es conocido más bien dicho en la historia como la noche de la demolición del disco, o la noche que el disco murió. Esa estuvo organizada por un DJ de la radio en Chicago, que fue despedido de su estación de radio porque esta cambió pues de formato, de ser una estación de radio orientada a la música rock, cambió de la noche a la mañana a la música disco, que era lo que estaba muy de moda en ese entonces, y pues lo que traía el dinero para la estación, ¿no? Entonces él se enojó muchísimo con esto y en su programa empezó a crear, eh, ¿cómo se diría? Eventos donde se dedicaban a destruir el género, ¿no? Convocaba a los fanáticos del rock, a fanáticos de la estación de radio, se juntaban en los parques para quemar discos y demás, ¿no? Pero una noche, julio del 1979, cuando se le ideó pues una mejor idea en su cabeza, dijo, esto es lo mejor que puede pasar. Una noche de un partido doble entre las medias blancas, los White Sox en Chicago y Detroit, lanzaron una convocatoria. Si tú ibas con un LP, disco, Ujú. la entrada te costaba 98 centavos y ese disco lo entregabas en la entrada y en el medio tiempo iba a ser quemado y destruido junto con todos los discos que se juntan en una fogata para como demostrar que la música disco estaba ya terminada, ¿no? Porque Ok. obviamente el tipo estaba muy enojado porque le habían quitado el trabajo, ¿no? Entonces, te doy un poquito más de contexto. En ese entonces, los partidos que estaban sucediendo en el estadio tenían una afluencia de unos 15,000, ¿no? Más o menos, unas 15,000 personas aproximadamente. El estadio tiene una capacidad, ahorita te doy el número correcto ¿conoces Chicago tú, por cierto? No, nunca he ido. Ok, 44,000 992, como se diría público, ¿no? Ujú. Esa noche llegaron a contar, bueno, la cifra oficial se habla que fueron 47,795, o sea, 5,000 De más, sobrecupo. pero hubo gente, o hubo, más bien dicho, estaciones de televisión y de noticieros que decían que eran más de 50,000 y que nunca se dieron abasto porque la policía se dedicó durante el primero de los dos partidos a evitar que dieran el famoso portazo y Ujú. entraran en tumulto pues al estadio, ¿no? El dueño de los White Sox estaba muy nervioso, pedía a todo el mundo que se comportara,
porque empezaban a lanzar no solamente, o sea, la idea original era de que la gente antes de entrar, como les había dicho, dejara el disco, el acetato, ¿no? Pero mucha gente no lo hacía, lo metía consigo. Entonces varios jugadores beisbolistas incluso reportaban que tenían que ponerse los cascos que solamente utilizan para el bateo, Ujú. porque la gente estaba aventándole no solamente los discos, sino también les aventaba botellas, pedazos de madera, de las sillas y demás. Ya eso estaba a punto de volverse un manicomio. El dueño tenía mucho miedo de que esto se va a encender con cualquier chispa. Sale el DJ montado en un tractor, vestido con la uniforme del ejército estadounidense, y le prende fuego a una pila de discos, ¿no? Que estaba, pues, digamos, acordonada, estaba para hacer algo seguro, Ujú. pero con eso bastó para que la gente bajara al campo, se empezara a agarrar a golpes, aventaran todo lo que tenían a la mano, discos, empezaron a quemar el pasto, tuvieron que cancelar obviamente el segundo juego, se hizo un desmán y pues al final dice la policía que hubo mucha suerte, que solamente hubieran unos cuantos heridos y no ningún fallecimiento, porque no Ujú. solamente estaba la gente que estaba dentro del estadio, sino toda la gente que intentaba entrar, que se calcula que eran otros 20,000 personas las que estaban afuera del estadio intentando entrar. Ahora, a un principio yo les estaba mencionando que todo esto tenía muchas connotaciones racistas Ujú. y homofóbicas, porque estamos hablando de que en los 70s el género disco, pues como les decía, fue ampliamente dirigido por población afroamericana, las mujeres y la población LGBTQ+, y más, ¿no? Entonces el hombre blanco se sintió afectado, se sintió amenazado y veía en sí al rock como su único escaparate que tenían para, no sé, tener una voz, ¿no? Entonces, que el DJ estuviera lanzando ese tipo de campaña, pues obviamente hizo mucha mella en una población, pues prácticamente que se sentía ignorada y se sentía afectada, como hoy por hoy lo podemos visualizar en el actual gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para él fue muy fácil convocar esa estampida de gente. Posteriormente, los críticos musicales dicen que eso fue lo que terminó de dar la estocada final a un género que ya venía apagándose poco a poco por los excesos que venían con él. Pero no quiere decir que fue un género que murió, mutó. Hoy por hoy, por ejemplo, ese género mutó al house, al Ujú. eurodisco, a la música electrónica, un montón de géneros que siguen moviendo muchísima gente, que siguen tocando en muchos clubs, en muchas discotecas. Y también, por ejemplo, el otro día yo platicaba con un amigo que tenemos en común, que le gusta mucho la música. No sé si nos sigue escuchando, creo que sí. Si es así, saludos, Alex. Él es muy fanático del jazz y una vez estábamos hablando sobre la música y salió uno de los grandes exponentes del disco, que fue uno de los productores. No recuerdo si fue uno de los productores, pero sí fue alguien que tocó con David Bowie. Ok. Tocó China Girl y Let's Dance, ese de, tini de la guitarra, Ujú. es muy, 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 muy característico de esa época. Y Alex decía que para él no era algo que pudiera apreciar musicalmente hablando, porque no le decía nada, ¿no? Y en este caso, nuestro jefe que teníamos en su momento, le dijo que no estaba en lo correcto, porque obviamente, pues, él también le gusta mucho el jazz y él toca la batería, ¿no? Y le decía, es que tienes que escuchar, y empezaron a hablar, a discutir de música. Posteriormente ya como que se fue el otro dando a la oportunidad de escuchar más y se dio cuenta que sí, que era uno o sigue siendo uno de los grandes referentes en cuanto al ritmo. Yo creo que hoy por hoy, si a mí me dijeran cuál es una canción de esa época que sigues escuchándose y te sigue invitando a bailar, para mí es I Feel Love de Donna Summer, que ese Sí. beat que tiene no lo puedes evitar no bailarlo al final de cuentas.
no me tocó esa época. Bueno, a ninguno de los dos nos tocó esa época porque estábamos, Muy ni habíamos nacido. chiquitos. No, ni habíamos nacido, obviamente, ¿no? Pues más o Pero sí, menos estaríamos ya casi. en los vientres de nuestras Sí. madres. Pero sí, hubo un club muy clásico de esa época, que también fue uno de los que creo que fue de los últimos vestigios de esa época de la disco, cuando era todo mucho glamour, mucho exceso, el alcohol, drogas y Ujú. demás. Y pues el Estudio 54, ¿no? Sí. No es algo, de hecho hay una película, no, ya la vi hace muchos años, no recuerdo que me haya dejado algo así muy guau, pero sí ves fotos de esa época y ves, por ejemplo, ya a un Michael Jackson joven, una Brooke Shields muy niña entrando al Sí. estudio, ¿no? Al disco. Y pues como te decía, posteriormente fue acusado a que todo esto tendría una tendencia racista y él siempre se negó, hasta el día de hoy lo sigue negando, que nunca fue su intención, sino que su intención era volver a traer a el rock como a los primeros lugares, Ujú. porque en ese entonces, de las 52 semanas que tiene el año, creo que 38 fueron no reinadas por una canción disco, ¿no? Entonces, así de importante era en ese entonces ese género, ¿no? Pero no le funcionó muy bien esta tarea. Eh, Hizo un libro que le llamó Disco Demolition, la noche de que el disco murió. Y en esta declaración pública, el DJ Radical aseguró que estaba cansado de defenderse como un homófobo racista. El evento no fue antirracista ni anti-gay. Estaba defendiendo el estilo de vida del rock and roll de Chicago de una invasión musical no deseada. Dahl, es el apellido del DJ, por fin me acordé, sostuvo inalcanzablemente que se trató de una acción para dar cuenta que, entre otras cosas, no iría a las discotecas en las que se pusiera un género que él repulsaba. Con el tiempo siguió obviamente trabajando, pero creo que nunca se le quitó el ser muy explícito con la música que no le gusta, porque en las últimas fechas ha convocado a la destrucción de álbumes de dos estrellas actuales de la música, Justin Bieber y Miley Cyrus. Uf. Pero bueno, pues así es como la noche que la disco murió, Ajá. o el disco como género. Quise traerlo un poquito a este tema. Una, porque acaba de pasar que fue el día 24, prácticamente hace un mes, Ujú. El de cuando estamos aniversario. grabando este episodio. Cumplió 45 años esta nota. No es muy conocida por lo que veo. Yo ya había escuchado hablar de esta historia en un par de episodios de dos podcasts que escucho, pero también me sonó mucho a lo que actualmente está pasando en cuanto a la situación que vivimos actualmente. Yo no sé si estén enterados, pero este año, por ejemplo, algo muy banal, como es una canción, la canción del verano, no tenemos canción del verano este año. Y es un fenómeno que no había sucedido anteriormente, pero que tiene mucho que ver con el conservadurismo que está reinando en los Estados Unidos ahorita. El año pasado había dos canciones que estaban peleándose por la canción del verano, que era Sabrina Carpenter con Espresso y Chappell Roan con, no me acuerdo el nombre de la canción de Chappell Roan. Pero este año, si tú ves la lista de éxitos, todos son canciones que seguimos escuchando o que siguen escuchando en Estados Unidos desde el año pasado. Ujú. Hay muy pocas canciones que logran entrar y permanecen porque se siguen, terminan regresándose bajan de los lugares últimamente, ¿no? Y es un fenómeno que mucha gente que se dedica al estudio de la música le ha llamado mucho la atención porque no era algo común. Incluso, por ejemplo, se cree mucho que la canción del verano siempre se estrena en Coachella, meses antes, Ujú. y pues este año Coachella pasó para Lady Gaga nada más, porque de ahí en fuera no pasó para nadie más. Sí. Pero quitando a lo mejor su canción single, tampoco ha sido una canción que esté en la radio, ¿no? Seguimos escuchando más, por ejemplo, la canción con Bruno Mars, que sigue Sí. sonando desde hace casi un año, ¿no? Entonces es un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que está pasando. No sé si has visto la polémica que está ahorita con unos anuncios de jeans, de American Jeans. Los de Sydney Sweeney. Ujú. Sí, ¿ya viste la contestación de Gap? No, esa no. Ok, Gap contrató a no es banda de K-pop, porque no la hicieron como una banda de K-pop, pero tiene mucho el formato de una banda de K-pop que se llama Cat's Eye.
que básicamente son 6 chicas de todo el mundo, de todas las razas, para dar un sentimiento de integración o Ujú. ves una chica de la India con una europea, de Europa, con una latina y demás, y ellas están, o sea, la persona que hizo ese video, que es una latina también, utilizó todo lo que está a favor, o lo que pudo utilizar a favor, sin, sin que lo haya, yo creo que le haya costado tanto trabajo, porque al final de cuentas es un video musical, literal, es un video musical donde las chicas bailan. No las ves tan sexualizadas como a Sydney, pero sí, obviamente pero tienen el control sobre la sexualidad, o sea, como que ellas siempre van llevando el control de toda la coreografía, y es una canción de a principios del los 2000, que es la de Milkshake Ujú. de Kelly, Sí. que yo no sabía que la generación Z tiene ahorita una obsesión con toda la música de los principios de los 2000, entonces le está pegando a nosotros, que nos tocó esa época, en el recuerdo, y a las generaciones actuales, ¿no? Entonces, esta contestación que no la hicieron tal vez tan a propósito, está dando de cara mucho porque es un concepto donde las chicas están vistiendo jeans, bailan con jeans, se sienten cómodas y ellas tienen el control de todo el tiempo, de toda la narrativa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues es obviamente algo muy notorio también ahorita de mencionar. Y pues estamos bien, prácticamente casi a finales de agosto, cuando estamos grabando este episodio. Saldrá a principios en una semana saldrá, en septiembre. Habremos terminado ya casi oficialmente el verano en un par de semanas y creo que no vamos a tener canción del verano, a menos que alguna de las streamings se anime a mencionar alguna. Y pues vienen, en cuestiones de música, vienen dos, tres cosas muy importantes a finales de año, que a lo mejor me dirán, ¿y qué tiene que ver? Pues sí tiene mucho que ver con la situación actual, creo, porque al final de cuentas nos dice mucho de cómo estamos actualmente. Hay muchos indicios que tú puedes buscar en los lugares más banales que nos indican que estamos en una recesión. Por ejemplo, estaba viendo el otro día un reportaje donde la revista, no sé, recuerdo si es Vogue o una de las revistas, hicieron un estudio de fotográfico con modelos cargando el súper y tirando la comida, porque eso es lo que nos daría hoy por hoy, que tienes un poder adquisitivo, poder comprar la Sí. despensa. O sea, en ese estado estamos ahorita, si lo quieres ver así, ¿no? Y pues es algo que me llamó mucho la atención. Quise compartírselos otra vez. No era el episodio que tenía yo pensado hablarles hoy. Ya se los platicaré la próxima ocasión que me toque, porque quería que no pasara este episodio, o más bien dicho, acontecimiento que pasó hace 25 años, sin que lo habláramos, ¿no? O que lo platicáramos. No sé, Sí. ¿qué te pareció? Está muy interesante. Bueno, ya sabes que a mí también me gusta mucho cuando platicamos de música y sobre Ujú. todo estos temas que yo desconozco o desconocía, pues es padre encontrar esas nuevas historias y pues sí, esos eventos que de cierta manera marcaron de una u otra forma la historia musical y pues en este caso hablando específicamente de lo que es el género disco. Entonces, pues sí, sí me gustó bastante. Y digo, al final, entonces, digo, ya había escuchado yo de esta historia, no le había tal vez prestado tanto a la atención porque para mí no había pasado de una broma que a lo mejor se había pasado de un poco, pero no me había puesto a pensar en la connotación racista y homofóbica que hay, y que cuando son esas épocas, pues mucha gente se envalentona y es más racista y homofóbica y Ujú. misógina y todo lo que no está bien hoy por hoy, ¿no? Entonces, pues esperemos que la situación cambie próximamente porque está complicada esta situación. Así Ya para es. terminar, me gustaría también platicarte, porque en estos días acabo de leer que ya surgieron unas fotografías más claras del visitante que tenemos para el mes de noviembre. Malas noticias. Es un cometa. Lo que pasa es que se viene partiendo, literal, se viene partiendo por la velocidad y todas las luces y todo el vapor que va tirando es porque se viene.
desintegrando. Ok. Lo cual dicen los científicos que es algo muy interesante, pero obviamente no es lo que mucha gente esperábamos. Entonces, pues no vamos a tener, al menos no en este noviembre, un visitante inteligente, o quién sabe, ¿verdad? Puede ser que otras cosas nos sucedan. Muy bien. Pues bueno, ahí ya les quitamos bueno, más bien les quitaste la espinita que dejaste con aquel Sí, eh, soy, episodio, pero bueno, pues probablemente podamos hacer algo posteriormente, hablando de sí, ya lo que pasó en noviembre o alguna otra cosa. pues si todo sale bien, creo que en 31 de octubre, que esté lo más cercano, van a lanzar una expedición, bueno, no una expedición, podría decir que una expedición de unas máquinas no tripuladas Ujú. para estudiarlo más a fondo y con mucho más tiempo, porque en sí es el tercero, pero es el primero de todos que lo logran visualizar con mucho tiempo de anticipación. Le está dando tiempo de prepararse a los científicos de la NASA, ¿no? Porque anteriormente prácticamente ya cuando los teníamos en la puerta era cuando se habían dado cuenta de esos fenómenos, ¿no? Y no, este sí lo pudieron visualizar con mucho más tiempo, entonces tiene mucha esperanza de poder estudiar por qué, de dónde viene y por qué su trayectoria. Y muchas preguntas tienen que contestar, obviamente, ¿no? Y pues así con la noticia del Atlas, del cometa Atlas, ya. Ahora sí, un cometa Atlas. Ya nos platicarás entonces. Sí, ya les platicaré. Pues si quieres, si no tienes nada más que decir, yo quiero que termino ya mi participación por hoy. Me dio mucho gusto. Nos haces el favor de despedir. Pues gracias por esta historia que al menos yo desconocía y que me agradó mucho conocer. Les recordamos hace unos episodios que no lo hacíamos, de seguirnos en nuestras redes sociales, en X, @casahistoriasp, Facebook, Cazadores de Historias Podcast, obviamente en las plataformas de audio que ya conocen, lo mismo que en YouTube. Y Ujú. recuerden seguirnos seguir haciéndonos llegar las historias que ustedes tengan para seguir armando y programando episodios. Hemos Ujú. dejado un poquito, estos últimos como que nos hemos enfocado en historias que ¿Más nos actuales? más actuales o que nos llamaron la atención. No es porque no tengamos historias de ustedes, de hecho ya estamos ahí compilando algunas y en los próximos episodios podremos Ah, compartirles pues, algunas de ellas, pero bueno, también igual si tienen algún tipo de tema que les llame la atención y que quisieran que nosotros hagamos algún poquito de investigación y a lo mejor buscar historias relacionadas, háganoslo saber en el correo electrónico o en cualquiera de nuestras redes sociales. así es, y pues no pierdan la esperanza ni tenganos mucha paciencia. Vamos a leer todas sus historias. Es una promesa que tenemos los dos. Perfecto. Pues gracias por haber estado con nosotros esta semana y los esperamos el jueves que viene con un episodio más de Cazadores de Historias, el podcast. Hasta luego. Bye. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.